antes hacer una pregunta, por favor. Sí, 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 adelante. Eh, mm, en la clase pasada nos explicaba que Jesús en el momento de bautizarse, al emerger del agua, él absorbe absolutamente todos nuestros pecados. Ajá. En el momento que Jesús muere en la cruz, esos pecados desaparecen. Sí. Mueren con él. Ah, ok. Digamos que los absorbe, los asume para llevarlos a la cruz y ahí acabar con ellos en su propia persona. O sea que Jesús tuvo que sentir ese peso de todos nuestros pecados en toda su pasión, en todos sus 3 años después de haberse bautizado. Exactamente. Llevar con toda la carga, digamos, todo el pecado del mundo. Todo. O sea, me refiero desde la falta más leve hasta la más grave, desde el primero hasta el último. Todo. Todo, Ok, absolutamente todo, donde ya, digamos, lo expone precisamente a la aniquilación en su propio cuerpo, es en la pasión, donde ya, digamos, se pone al descubierto ese peso total y hacia dónde lo ha conducido, ¿no? A la gracias, muerte. Rubén. Esa es la muerte del pecado. Pero bueno, vamos a avanzar y que bueno, no se queden con dudas, para eso estamos aquí, para preguntar, para aprender, para cuestionar. En nombre del Padre, del Hijo, del El Espíritu Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Bueno, vamos Amén. a pedir hoy especialmente por Paola, por su situación de vida, para que el Señor le dé la luz y pues le permita también arreglar las cosas que sean necesarias y que no son precisamente de carácter económico, aunque también las tome en cuenta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre Bendita todas las tú eres mujeres entre y todas las bendito es el mujeres, fruto de bendito tu el vientre, fruto de tu Jesús. vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Dios, nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como Como era era en en un el principio, es principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del En Espíritu nombre del Santo. Padre, y del Hijo y del Amén. Espíritu. Bien, una vez que San Clemente de Alejandría ha indagado, ¿no? Con lujo de detalle, con minuciosidad, con atención, los rasgos centrales del paganismo, ya podemos entender que cuando hablamos de paganismo, no solo estamos hablando de una negación del cristianismo, es decir, el pagano no es el que vive, digamos, sin religión. Aquí ha quedado muy evidente, tienen sus cultos, tienen sus prácticas, tienen sus creencias. Más bien, debemos entender paganismo en su sentido más amplio y radical, y es paganismo como barbarie, o sea, en el sentido literal de la palabra. El paganismo es barbarie, porque el paganismo conduce a que el ser humano se hunda cada vez más en atrocidades peores. El paganismo es extravío, el paganismo es degradación, el paganismo es barbarie, ¿no? Eso es justo lo que les interesa mucho destacar a los padres de la iglesia y por eso son tan insistentes en que, por una parte, reconozcamos y por otra parte, agradezcamos a Dios el hecho de que nos haya liberado del paganismo. O sea, no solo como una ausencia de religión, no es cierto, los paganos son religiosos. El problema es que, como vimos, sus prácticas de vida, pues son realmente abominables. O sea, en el sentido literal, no es por hacernos eh, los muy pulcros, ¿no? O que fácilmente se escandalizan, simplemente apelando a los hechos concretos. O sea, el paganismo es locura, es degradación, es bajeza. O sea, es, digamos, justo lo contrario a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en tantos seres humanos. Y por eso llega el momento donde Clemente de Alejandría dice que ya que se han tratado todas estas cosas que tienen que ver con el paganismo, es entonces momento de acudir a las escrituras proféticas, es decir, a las escrituras que se reconocen
precisamente como revelación divina. O sea, como algo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué? Para marcar un contraste, o sea, para ver que no solo se trata de hablar, digamos, en términos positivos de los contenidos de las escrituras, sino mostrar realmente su cordura, su luz y su propio bienestar. Por ejemplo, dice que eh, las escrituras, en primer lugar, y es lo más importante de todo, nos fundamentan la verdad. O sea, ahí se pone de manifiesto la verdad y es lo que a nosotros nos aporta un fundamento esencial para corregir por completo nuestra propia existencia. Y esto es muy importante, o sea, no solo son contenidos secundarios, sino que nos dan el fundamento mismo de la verdad que a nosotros se nos ha concedido y que además se nos ha concedido evidentemente por revelación, porque no es invento de un ser humano, o sea, no es ocurrencia, pues, por ejemplo, de un intelecto agudo, tampoco es invención de varias personas, es revelación, o sea, algo que Dios mismo nos ha compartido, ¿no? Nos fundamentan la verdad, o sea, ahí está lo que Dios precisamente nos ha querido comunicar. Y en primer lugar, dice San Clemente de Alejandría, las divinas escrituras, además de un género de vida prudente, son caminos cortos de salvación, que es algo también muy bello. ¿No? O sea, las escrituras no como un texto más entre textos, sino como un, digamos, un orden claro de una vida prudente. Y entiéndase por ello, de una vida con dignidad humana, porque no fuimos hechos como seres humanos para vivir de cualquier manera, sino para vivir con la dignidad que le corresponde al ser humano. En particular, porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de su hacedor. Esto involucra que el género de vida humano debe de tener un ordenamiento ciertamente sobresaliente. Eso es lo primero. Pero no solo eso, o sea, no es, digamos, una guía, ¿no? Para tener una vida humanamente digna, sino que también, como nos dice las escrituras, son caminos cortos de salvación. O sea, son resúmenes. ¿No? Es, digamos, una especie de síntesis perfectamente elaborada para alcanzar, ¿no? De hecho, la salvación a la cual hemos sido llamados. Y lo primero que descubre también Clemente de Alejandría, y a veces a nosotros se nos olvida, es que las escrituras, por ejemplo, dice, están desnudas de adornos. O sea, la escritura no cautiva por los adornos que le acompañen, o sea, no dependen, digamos, de adornos verbales, como a veces, por ejemplo, podemos encontrar escritores o autores que escriben de una manera muy bella, muy adornada, pero sin ningún tipo de sustancia o contenido. O sea, tienen habilidad para escribir, pero no están aportando absolutamente nada esencial. También dice San Clemente de Alejandría, son de sonido agradable, o sea, son melódicas, están hechas con maestría, no tienen, por ejemplo, estridencias que perturben el corazón del oyente. Esto ya nos da una idea de cómo es Dios. O sea, Dios es delicado, Dios no lastima, Dios no hiere, ¿no? Tiene sonidos agradables. Dice también, carecen de originalidad y de adulación. ¿A qué se refiere con originalidad? O sea, las escrituras no han sido realizadas para aportar innovaciones sorprendentes. ¿No? Por ejemplo, como hay autores que quieren destacar porque han dicho cosas que quizá no se habían pronunciado con anterioridad y tampoco adulan, es decir, no buscan quedar bien con nadie.
Por si fuera poco, dice San Clemente de Alejandría, las escrituras levantan al ser humano vencido por la maldad y refuerzan lo resbaladizo que hay en la vida. O sea, también son, digamos, fuentes de sustento para nuestro recorrido y al mismo tiempo son capaces de restablecernos en el camino correcto. Nos levantan, es decir, literalmente, ¿no? Nos enmiendan. Incluso, dime, Elizabeth. Sí, profesor, mire, cuando uno hace la lección divina y está meditando ese evangelio o la lectura del Salmo o la primera lectura, siente que a uno le está hablando ese ser maravilloso a uno directamente sobre la situación que está pasando. Y eso a uno lo descompone. Es decir, lo pone a llorar de ver que ahí hay una persona que nos está hablando y lo sentimos palpable. Y un mismo evangelio, leído en varias oportunidades, nos enseña una cosa diferente y nos llega y lo sentimos. Y como usted mismo nos lo acaba de decir, no son palabras bonitas, no son palabras adornadas, son palabras, como lo dice la misma revelación, como una espada de doble filo. Ujú. Corta, o sea, digamos que son un alimento realmente inagotable. ¿Por qué? Porque Dios es infinito y por eso su palabra también tiene la capacidad infinita de ayudar y nutrir a todas las almas en todas sus respectivas circunstancias. Por eso son fuente inagotable de alimento, es decir, son un sustento. Por eso, ¿no? Mencionando ciertamente lo que comentas, Elizabeth, añade Clemente de Alejandría que con una y la misma palabra, es decir, la escritura, ¿no? Una palabra ofrece muchos servicios. Por ejemplo, nos alientan en los momentos difíciles, nos aparta del error y nos empuja con claridad hacia la salvación manifiesta. Es decir, la palabra también cumple diversos servicios. Por ejemplo, hay personas que pueden encontrar en una parte de las escrituras o en un versículo o en una palabra consuelo. Hay quienes encuentran corrección, hay quienes encuentran orientación, hay quienes encuentran amonestación, hay quienes encuentran aliento, hay quienes encuentran también ciertamente reprensión. Ujú. Pero veamos, pues, que en pocas palabras, la experiencia, y esa tiene que ser una experiencia cristiana en cuanto tal, de las escrituras, es una experiencia de una palabra viva. La escritura es una y no es una letra muerta que uno tiene que completar con su interpretación o con su respectiva explicación. Es una palabra viva que se ha mantenido como tal a lo largo de los siglos. Es decir, ya lleva, digamos, poco más de 2000 años, ¿no? Y sigue cumpliendo sus servicios. O sea, la escritura, ¿no? Está en el mundo para cumplir diversos servicios. ¿Qué pasó, hermano? Sí, yo he visto, bueno, mi experiencia es cuando hago lección divina, siempre nos va preparando el Espíritu Santo y cuando empieza uno con un canto o una oración al Espíritu Santo nos va preparando para coger esa palabra desde el corazón. Cuando llega al corazón la palabra es cuando nos mueve porque sentimos algo o sentimos que esa palabra fue para mí o porque no, ya al decir, es para la hermana o es para aquella, ya no la estás acogiendo, pero cuando dices, Dios me habló al corazón y me está pidiendo esto, porque ya después al compartir la palabra, ¿qué te pide Dios o qué? Ya es cuando uno dice, pues yo me siento llamado a responderle a Dios a través de esta respuesta desde la palabra que me está pidiendo a lo mejor que vaya y pida perdón o que acoja a aquella persona
que está mal o la entienda, no sé, algo así. Pero yo he visto que si no hay disposición desde el momento en que uno llega, uno siente que no le habla la palabra. Sí, Pero claro. cuando tú te preparas y tú dices, Dios me va a hablar, y con una palabra, aunque sea una significancia, pero esa todo el día la traes y dices, es Dios el que me está pidiendo. Exacto, y queda claro y no hay duda. Por eso yo les he dicho, Dios es claro, Dios no juega a los acertijos, Dios no es capcioso, no pone trampas, Dios no es tramposo. Dios es claro, Dios es transparente. Ujú. Y lo mismo se refleja en el caso de las escrituras. Es decir, es una palabra viva que cumple con diversos servicios. Ya dijimos, por ejemplo, el caso famoso de San Agustín. Estando en un momento afuera, ¿no? Recostado en un árbol, escucha una voz que le dice, tole, lege, toma y lee. Él escuchó eso, o sea, tole, lege, toma y lee. Él se para como impulsado por una fuerza, entra a la casa donde estaba, que era casa realmente de su mamá, de Santa Mónica. Hay un evangelio, lo abre al azar, así como movido, ¿no? Digamos, por esa fuerza misteriosa, y encuentra el pasaje de San Pablo donde dice, basta de borracheras, de comilonas, de tencias, tal, tal. Y él entendió que, como decimos en México, le estaban leyendo la cartilla, o sea, no había opción. Dios le estaba pidiendo algo claramente a él. Y lo hizo a través de la escritura, o sea, no lo hace, digamos, de una manera externa, de una manera ciertamente añadida, ¿no? Es una palabra viva y es una palabra eficaz. A veces, es verdad, podemos hacer oídos sordos ante esta palabra, pero cuando la palabra llama, no hay manera de evadir. ¿Mm? O sea, cuando lo que una vez les dije, cuando Dios quiere algo de nosotros, será claro. Y esto es muy importante también de entender. Por ejemplo, el beato Domingo Barbieri decía una frase que a mí me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida creyente, y es la siguiente. Decía Domingo Barbieri, no debemos estar intranquilos con respecto a lo que Dios quiere de nosotros. Fíjense, ¿eh? No debemos estar intranquilos con respecto a lo que Dios quiere de nosotros, porque cuando Dios quiera algo de mí, me lo hará saber claramente. ¿Querrá esto Dios de mí? ¿No querrá esto? O sea, si Dios quiere algo de mí puntual, me lo hará saber claramente. Y a esa disposición, como le dice la hermana, a esa actitud interior, Domingo Barbieri le llamaba la disponibilidad inmóvil. Y es muy importante. O sea, que yo no esté agitado o movilizándome de un lugar a otro, tratando de encontrar lo que Dios me está solicitando. No, lo primero que tengo que reconocer es que ahí donde estoy, Hilda, bienvenida, qué bueno que ya, bueno, tenías problemas con internet, pero bienvenida y te queremos. Lo que dice Domingo Barbieri es que ahí donde yo estoy, por ejemplo, ahorita la hermana, ¿no? En su vida de religiosa, ahí la quiere. Si el Señor quiere que ella sea superiora, se lo va a hacer saber claramente, como en una elección. Mientras no, o sea, no tengo que estar pensando, ¿querrá eso de mí? ¿No querrá de mí? ¿Será? No, no me importa, o sea, yo tengo, ¿no? Una disponibilidad inmóvil. No tengo por qué estar agitado interiormente. Y esto es de mucho alivio, porque hay personas que dicen, es que no sé qué Dios quiere de mí. Es que lo que quiere es en lo que ya estás. Lo que Él quiere es que realices de la manera más recta posible tu situación concreta de vida. Si quiere algo en particular, te lo hará saber claramente. Si, por ejemplo, el Señor quisiera que Elizabeth se fuera de misionera al Congo, se lo va a hacer saber con claridad y no va a haber duda. No va a haber duda. Ujú. Mientras tanto, puedo estar tranquilo ahí donde yo me encuentro.
Por eso les dije, o sea, Dios no es tramposo, no hace trampas, no dice, pues no me entendiste, ¿no? Ya fue tu problema. No, no, no. El Señor es claro. Por eso es importante que también nosotros aprendamos a mantener esa disponibilidad inmóvil en todo momento y en particular, ¿no? En el encuentro o relación profunda que tengamos, en este caso, con la escritura. Ujú. Tampoco exigiéndole a Dios en todo momento. Por ejemplo, a veces quisiéramos que Dios nos hable a través de la escritura, pero a veces el Señor no quiere solo darnos una respuesta, solo quiere, por ejemplo, que le escuchemos sin que haya un interés de por medio. Por ejemplo, quiero encontrar, ¿no? Tal solución o quiero encontrar tal luz, porque no es un oráculo. O sea, no es una cuestión, ¿no? Netamente mágica, es una disposición a estar en contacto con Él con el corazón abierto. Hilda, bienvenida. Decíamos que qué bueno que has superado esas dificultades técnicas, qué bueno que estés aquí y te queremos mucho. Gracias, pues sí, sigue muy inestable, de repente se va, en las mañanas está perfecto todo el tiempo y Ujú. en las tardes así empieza, ya tenemos como unos, pues desde la semana pasada, Bueno, pero bueno, pero ya estás perdón por la aquí. interrupción, sí. No, no te preocupes, tranquila. Entonces, teniendo esto en cuenta, repito, San Clemente de Alejandría lo primero que afirma es que las escrituras cumplen diversas funciones. Es una palabra viva que se presenta como camino corto de salvación y también como aquello que nos fundamenta la verdad, o sea, aquello que nos indica el camino correcto. Además, y es algo importante, ¿qué pasó, Paola? Ah, ahí voy otra vez yo con mi vergüenza, pero no sé, pues es que necesito igual preguntarle, este, porque sabe que yo de un tiempo para acá mm, me cuesta mucho trabajo hacer oración. Bueno, agarrar el rosario o el Señor de la Misericordia. O sea, antes nunca me costó, nunca fue problema para mí. De hecho, me la pasaba horas y horas y horas y horas rezando, pero de un tiempo para acá no puedo y cuando lo intento me quedo dormida o empiezo a desesperarme y no puedo. O sea, sí, por ejemplo, sí leo el Evangelio casi diario, pero, o sea, trato de meditar igual en lo que toca del Evangelio, pero no se me pega, no se me pega. Entonces, Dios me siento así como en un tiempo como de, o sea, yo sé que amo al Señor y de verdad que lo amo y él lo sabe y todo, pero siento como sequedad, o sea, como que no, o sea, por lo más que trate, no. Y eso igual, o sea, digo, me afecta a mí en el aspecto de decir, soy una mala cristiana, soy una mala católica, o sea, y hasta me da coraje conmigo misma, ¿no? Por ejemplo, ayer cuando me decían, pues, en los consejos, no, pues mira, reza esto, haz aquello, haz lo otro, digo, es que yo ya recé mucho y no puedo. O sea, de verdad, o sea, digo, ah, soy yo, porque sí, por ejemplo, mi sufrimiento, ese sí o sea, digo, no es que si decirlo así con esa palabra, si me nace o no sé, pero ese sí siento mucho el impulso de dárselo al Señor y decirle, no puedo rezar, pero te ofrezco esto, es este dolor que tengo en el estómago, en mi corazón, en todo esto es lo que tengo, esto es lo que te puedo dar, pero sí me afecta, por ejemplo, ahorita no está rezando todo lo que rezaba antes, entonces no sé en esa parte, es de uno, eso es lo que no sé, es de uno, ese es mío, es algo mío o qué es, no sé. A ver, Paola, así te voy a responder muy puntual y muy clarito. Sí es algo tuyo, pero no significa que sea algo malo. Número uno, la fe es una dinámica de vida, es decir, no es algo estático y tampoco es algo rutinario. La vida de fe está compuesta a grandes rasgos por momentos de consolación y momentos de desolación. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Humanamente, tendemos a pensar que el estado de consolación es mejor, claro, porque es más agradable, pero es falso. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Lo mejor es lo que me acontece y el Señor concede. Si, por ejemplo, atravieso un momento de sequedad donde siento como que los rezos no me salen, como si fuera arena, ¿no? En la boca,
donde no manifiesto entusiasmo, donde no encuentro, digamos, alivio, bueno, lo vivo con tranquilidad. Es como en las relaciones humanas, especialmente entre los casados, en las hermanas de religión. A veces te levantas muy contento abrazando a la persona y hay veces donde no la quieres ver. Lo mismo pasa con el Señor, porque es una relación viva. O sea, al Señor le podemos decir, hoy no tengo nada que decirte. ¿Cuál es tu oración? Pues lo que estás viviendo. O sea, no tienes por qué añadirle algo más. Por ejemplo, pues un rosario. Bueno, lo puedo hacer, qué bueno. No lo puedo hacer, pues mi oración es mi situación concreta de vida, sabiendo, en primer lugar, que es algo, ¿no?, que el Señor permite, en lo que Él mismo está involucrado, y es la forma en la cual Él me invita a relacionarnos. Punto, se acabó. O sea, no tengo por qué, en este caso, como que darle más vueltas, porque a veces queremos hacer de la fe una fantasía, o sea, algo ilusorio, un estado, digamos, inalterable, por ejemplo, positivo, donde todo marcha bien. Pues no, o sea, la realidad es que no. Ahora, no puedes rezar lo que antes, bueno, pues ni modo. O sea, es como una persona a veces puede hacer mucho ejercicio, pero de repente se enferma y tiene que estar en cama. No está fallando, o sea, su situación de vida es esa. En donde, digamos, se manifiesta nuestra oración, pues en la aceptación de lo que el Señor nos está concediendo en ese momento, nada más. A lo mejor estar en cama, pues estoy en cama. A lo mejor de repente me paro, pues me paro. A lo mejor de repente atravieso momentos de dificultad económica o momentos de desahogo económico, momentos como de armonía familiar, momentos de locura familiar, pero no olvidar lo que el Señor nos dijo, ¿no? No tengan miedo, soy yo. O sea, no es que algo se haya salido de control o que el demonio esté haciendo siempre de las suyas, porque nadie es más grande que él. O sea, y ahí donde estoy, es ahí donde estoy bien. Por eso mencionaba la cuestión de la disponibilidad inmóvil, es decir, no alterarnos literalmente por lo que sucede, ¿no? Aprender a vivir en consolación y aprender a vivir en desolación. Eso es a lo que, por ejemplo, San Ignacio de Loyola le llamaba la indiferencia espiritual, que no significa que me da igual o que no me importa, significa que no me afecta, o sea, que mi fidelidad a Cristo es la misma si estoy contento que si estoy decaído. Es igual mi fidelidad a Él si estoy consolado que si estoy desolado. Esa es la indiferencia espiritual. O sea, y eso es parte también, en este caso, ¿no?, de el crecimiento. O sea, parte del crecimiento que como creyentes vamos experimentando y que vamos, ¿no?, atravesando ciertamente paso a paso. Eso sí, sin inquietud interior. O sea, por ejemplo, cuando dices, no, vuelvo a insistir, es que soy una mala cristiana, una mala católica, ¿de dónde sacas eso? O sea, ¿por qué te juzgas a ti misma y por qué te señalas tan severamente? O sea, ¿de dónde sacas un criterio así? O sea, el buen cristiano no es el que se la pasa rezando todo el tiempo y el que está así, no es verdad. O sea, incluso el Señor mismo nos dijo, no juzguen porque no saben. O sea, no es momento de establecer juicios. Más bien considero que cuando se presentan dificultades de ese tipo, como por ejemplo, ¿no?, las que has atravesado, en particular cuando son difíciles, es porque el Señor quiere que atendamos una situación que hemos descuidado mucho tiempo. Y Él ahí sí nos invita a la acción. Por ejemplo, primero entender que esto es resultado de una situación prolongada. ¿Mm? Y que hay que ir de nuevo a las raíces para entender, digamos, su respectivo avance, digamos, su camino de consolidación. Eso es parte también de lo que el Señor ciertamente nos permite. Es como cuando, a ver, es como cuando una persona vomita. Solo así sabemos que está enferma. Algo le cayó mal. Ahí empezamos a ver qué le cayó mal, qué pasó, qué hizo, qué comió. Y ya después, bueno, ¿qué le damos para que se recupere? Es decir, esto es parte también de nuestro proceso humano de crecimiento. Entender, ¿no?, nuestra propia situación de vida, cómo es que llegamos a esto y una vez entendiéndolo, cómo es que lo vamos a poder remediar poco a poco.
Porque, ¿no? Y aquí sí hay que entenderlo, yo ya se los había dicho en alguna ocasión, nuestra propia experiencia humana de vida, al ser temporal, es siempre simétrica. ¿A qué voy? Que si una situación, por ejemplo, familiar, se forjó a lo largo de varios años, no va a cambiar en un día ni en una semana. También se va a llevar su tiempo. Ujú. Incluso me atrevo a decir un tiempo más o menos proporcional. Por ejemplo, si en una familia se cultivó la discordia durante muchos años, pues solo se va a recorrer con otros, se va a corregir, perdón, con otros tantos años. O sea, no es algo que mágicamente se va a transformar o va a desaparecer. Y ahí es cuando entra parte de nuestra humildad en términos de reconocimiento. Es decir, aceptar que a lo mejor hay cosas que, aunque hayan sido sin mala intención, no las hicimos de la forma de vida. Dos, que las personas con las que convivimos también tienen una experiencia de vida propia que hay que comprender. Por ejemplo, yo te iba a mandar en el chat, nada más que de verdad ahorita han dado con muchas cosas porque me invitaron a algo que se llama PRID, que es un curso para formación de profesores a partir de mañana hasta mayo, todos los sábados de 10 a 2 para los que van a ingresar al colegio. Tengo que hacer un libro de texto en un grupo de trabajo, en una dictaminadora, organizar concursos, o sea, la locura. Pero les quería dar un ejemplo muy concreto y muy puntual, además muy, muy claro. Yo crecí sin papá, ¿vale? Es decir, se separó por lo que fuera de mamá, nunca lo vi, nunca lo conocí, un huérfano. Y mi mamá, por razones económicas, pues tenía que trabajar, no estuvo conmigo. Yo ahorita lo entiendo, pero en ese momento no. Para mí, mi mamá me abandonaba. Mi mamá me dejaba solo. Mi mamá, ¿no? Me dejaba en desamparo, justo con la intención contraria que ella tenía. Eso, ¿no? Aunque ella haya tenido esa necesidad, no significa que yo haya sido inmune a esa propia situación de vida. Tal grado que uno sí puede cultivar resentimiento, coraje u odio hacia los padres, hacia el padre o la madre, o hacia los propios hermanos. ¿Por qué? Porque lo que cuenta para la persona es su propia experiencia de vida. O sea, yo entiendo que no había alternativa, ¿ok? Pero eso no significa que no va a tener un efecto puntual en mí. Y ahí yo descubrí, años después, que sí es posible en un corazón humano amar y odiar a una misma persona al mismo tiempo. Y eso es parte de nuestras dinámicas profundas de vida. Sí es posible. O sea, en términos profundos, sin evadir, es decir, con transparencia. Y entonces lo importante es no solo quedarse con el reconocimiento de la situación, sino, ¿no? Avanzar en términos de mejoramiento. Es lo que expuso San Agustín de manera magistral y simple. Conócete, acéptate, supérate. Es decir, primero conócete, o sea, ve realmente qué hay en tu corazón. Dos, acéptalo, no lo niegues, no lo rechaces, no quieras maquillarlo, no lo quieras minimizar, no lo quieras justificar, acéptalo. Tres, supérate, es decir, invoca la ayuda de Dios para que esto pueda ciertamente avanzar. O sea, a mí me parece un programa de vida extraordinario. Conócete, acéptate, supérate. En el caso puntual tuyo, por lo que tú mismo has dicho, y por eso lo comento aquí en el chat, llevas mucho tiempo enferma. Convivir con una persona enferma, aun sea tu padre o tu madre, cansa y sí molesta. O sea, y no es porque sea una carga, pero es pesado. Y en el caso de tus hijos, que son jóvenes, lo pueden ver como un obstáculo para desarrollar su vida de una manera más plena. No es por falta de amor, es por nuestra propia debilidad humana. Entonces, por un lado, amo a mi madre, pero por otro lado, le tengo coraje porque
En lugar de que yo sienta un apoyo o un respaldo, siento una carga injustificada que en definitiva no me permite avanzar. O sea, no es lo mismo ir solo que ir cargando a otra persona, emocionalmente, afectivamente. O sea, esa también es una realidad de vida. O sea, nosotros decimos, claro, bueno, estoy enferma, yo no pedí la enfermedad, no, pero tu hijo tampoco, por ejemplo. Y esto es algo que debemos entender en términos de realismo, que es lo que yo les he insistido. O sea, sí cansa, ¿no? Estar con una persona enferma, con una persona que está en cama, a lo mejor incluso con una persona que tiene episodios depresivos muy constantes o muy alargados, o ataques de ansiedad, o dificultades una y otra vez, o que, ¿no? Se la pasa quejándose y lamentándose, sí pesa, o sea, sí se vuelve una carga, o sea, una carga interior me refiero. Ujú. Por eso te decía que las palabras de tu hijo venían de un estado emocionalmente alterado, es decir, son muchos los factores que ahí están involucrados y no podemos ser ciegos ante ello. Tenemos que ampliar la mirada y reconocer todo lo que ciertamente se ha experimentado y que además no ha sido de un día para otro, sino que remite a una situación de vida cuyo historial es bastante largo, lo que yo decía, ¿no? Bastante arraigado, que se ha profundizado, que se ha vuelto complejo, pero hay que entender, pues, su magnitud y sobre todo tener apertura para contemplar pues sus diversas dimensiones, ¿no? Es como una persona joven, pues, tiene ganas de vivir, tiene ganas de crecer, tiene ganas de hacer. Si esa persona joven se encuentra con dificultades para su avance, se va a sentir frustrado, se va a sentir molesto, va a sentir en definitiva, pues que, ¿no? Le están obstaculizando su propio desarrollo. Esta frustración después se convertirá en molestia. Finalmente se va a convertir en ira. La ira se convertirá en desprecio. El desprecio en rabia y la rabia en calumnia. Vamos, eso es lo que ha ocurrido, pero no es de ahorita. O sea, lo que quiero que entendamos es esto. No es una situación, ¿no? Totalmente eh, inesperada. También hay que entender que te guste o no, pues tus hijos son extranjeros, no están en su país. Y eso también implica un desajuste con respecto al arraigo que ellos experimentan. Porque por mucho que asimilen la cultura chilena, por mucho que tengan amistades, siempre serán mexicanos y están viviendo en un país que no es el suyo. Eso también incomoda. Tampoco tienen un papá. Esa ausencia también pesa. Esa ausencia también duele. Todos estos factores, entre muchos otros, forman parte de ese cóctel que al final termina explotando. Entonces, no solo es, ¿no?, las palabras que se pronuncian, sino todo el trasfondo que eso conlleva. Además, ellos, supongo, no están, por ejemplo, en Chile por decisión propia. No dijeron, quiero irme a estudiar a Chile para hacer esto. Los llevaron allá. Punto. O sea, también hay que entender eso. Tú puedes tener No, mucha de razón. hecho son ellos los que me trajeron, porque todavía cuando estábamos en el aeropuerto yo les dije, no quiero ir, y ellos me dijeron, sí, vamos. Ujú. Entonces, muchas veces a ellos les he dicho que si quieren, pues, nos regresamos. Yo realmente no, tampoco no es como que quiera regresar, pero yo les he preguntado a ellos y ellos son los que no quieren regresar. Ah, bueno, entonces, si ellos son los que no quieren regresar, pues también tienen que asumir, ¿no?, la responsabilidad de su decisión. Es decir, con todo lo que implica. Si yo me voy a vivir a un desierto y no tengo agua suficiente, pues no me puedo quejar porque no tengo alberca, ¿no? Estoy en un desierto. A menos que me vaya a otro lugar donde haya esas condiciones, digamos, mejores. Pero sí es importante, vamos, tener como un panorama muy amplio donde con humildad reconozcamos todos los elementos que ahí aparecen. Hermana, me parece que querías decir algo. No, bueno, sí. Ahorita que decías, por ejemplo, de tu falta de papá, yo digo, yo creo que eso ahorita a ti te ayuda también
por ejemplo, con tus hijitas, el darles todo ese amor que a ti te faltó, bueno, como que se puede, ¿cómo se dice la palabra? Revertir o ¿cómo se dice? O sea, tú darlo ahora a tus hijos, a tus hijas, esa falta, decir, no los voy a abandonar, voy a estar con ellos, lo que necesiten porque a mí me faltó. Sí, claro, Eh, digamos, se compensa, pero también hay un punto de tensión, porque yo muchas veces me cuestiono, ¿cómo puedo ser un buen papá si yo no tengo una referencia o una base? Ujú, eso también. Y de otra cosa, ahorita que estabas hablando ahí que muchas veces las situaciones difíciles de, por ejemplo, aquí en la comunidad tenemos 4 hermanas enfermas y yo sí, precisamente hoy tuvimos una reunión y como que no acabamos bien. Yo sí estaba así como, ay, como decía yo, no sé si la palabra decepcionada o así. Y ahorita esto que dijiste tú, de la palabra de Dios, eh, pues eso me ayudó mucho porque yo dije, bueno, es que en esos momentos yo lo estaba viendo humanamente, porque decía yo, tanto tiempo conociendo a las hermanas, y ahora así como, ¿por qué me siento como decepcionada? Como que estamos terminando un proyecto de vida y el que no participen, a lo mejor que sean hermanas mayores y algunas que ya están enfermas, y eso a mí, no sé si me desespera o yo quisiera, no sé, hasta sacudirlas. En serio, yo así sentí hoy. Yo tenía mucho tiempo que no sentía eso, y ahorita esto que dijiste aquí, que Dios llega en el momento en que tú lo necesitas y en el estado de que te encuentras, ¿no? Lo que le estabas diciendo ahorita a la hermana, pues a mí me llegó porque yo dije, yo así me sentía. Hasta lloré hace rato porque yo dije, no, Señor, llegué a la capilla, no comprendo estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? No estamos viviéndolo, a lo mejor como dice ella, no estoy rezando bien o no estoy orando bien, pero al mismo tiempo yo sentía que Dios me contestaba y decía, no eres tú. Decía yo, pero somos fraternidad, todo lo hacemos en comunidad, y si una no jala, ya como que se afloja la cuerda, ¿no? Si dos no jalan, pues más. Y eso de, por ejemplo, de las hermanas enfermas, tenemos una hermana que tiene esquizofrenia y que siempre se caía, no sé si ya les platiqué que se caía y se golpeaba y pues para nosotros era algo como traumante de verla siempre bañada en sangre y en el suelo. La última vez que yo la vi, la acababa de llevar yo al doctor porque se había golpeado la cabeza, se pegó, no sé, se cayó así para atrás. Tenía media hora que la había traído, que apenas la habían cosido, la operaron del golpe y entré a rezar porque hasta ni llegué a rezar, me fui al jardín y cuando acordé se cayó de nuevo, tronó como calabaza, bueno, ya se ahí, ¿no? Y yo, o sea, como que yo hasta como que me traumé porque se rompió esta parte de aquí en 3 partes. Y entonces ahorita ya el psiquiatra pues dio solución que esté en su cuarto, le pusieron todo acondicionado para si se cae, no se golpee. Pero ahorita en esta reunión estábamos viendo que pues ese es un proceso que ese se debería puesto solución desde tiempos, años atrás, ¿no? Y pues estas mismas hermanas que se quedan calladas, no hablan, no dicen. Y eso a mí me desespera, pero digo, no, el Señor me tiene que sanar todo esto porque no debo de actuar así, ni ponerme así. Pero también digo, la calidad de la hermana no es vida. A lo mejor debería de estar en otro lugar donde le puedan apoyar y pueda estar bien como una persona, pues yo digo, estar encerrada así como, yo digo, como un perrito, o ¿cómo? No entiendo. Y hasta llevarle la comida allá porque tenemos miedo que se caiga y por orden del psiquiatra debe de estar así y así ya no se ha golpeado. Y es una situación así que, pues para decirle a, a Elizabeth que donde quiera hay problemas, hasta en la vida religiosa, pero pues son momentos tensos que se viven, pero también se siente la presencia de Dios que te dice, cálmate, tranquilízate, aquí estoy contigo, como dijiste esta palabra, ¿no?
yo estoy con ustedes siempre, no tengan miedo, pero hay que pasar esos momentos difíciles para poder sentir la calma de la brisa de Dios. Ujú, o sea, entender, como decías, una fraternidad, pero que es una fraternidad real. Además, cuando decimos, ¿no? Por ejemplo, lo vi desde un punto de vista muy humano, pues es que no tengo otra opción, o sea, somos humanos. Y el Señor lo sabe, tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestras debilidades y a veces es lo único que lo que el Señor quiere, o sea, que reconozcamos nuestras propias debilidades y que seamos capaces de aceptar con humildad pues, aquello que en definitiva, pues ciertamente nos sobrepasa, o sea, el hecho de que entendamos, ¿no? Que en una vivencia real la situación es compleja, como les decía, que hay pues ciertamente altibajos que a veces no entendemos, ¿no? Los planes o las cuestiones, pero tampoco es lo importante, o sea, lo importante es en qué disposición yo me encuentro para poder sobrellevarlo en todo caso pues, de la mejor manera. ¿Qué pasó, Paola? Ay, perdón, no quiero quitarles mucho tiempo, solo quiero igual compartir, darle las gracias, profesor, y también, no sé, creo que se llama Mariano, me parece, sí, sí, Ujú, estoy mal, me corrigen, por los consejos que ayer también me estuvieron dando tanto usted como él, porque bueno, usted más o menos sabe mi historia, pero bueno, yo rápido para los que no sepan, pues yo fui criada como niño y como mujer, entonces para mí siempre fue una guerra entre ser niño y ser mujer. Entonces, yo a este tiempo, o sea, a este punto, pues yo me siento, no puedo decirlo de otra manera, o sea, de verdad no puedo, me siento estúpida porque no puedo hacer ni el trabajo de hombre ni tampoco puedo hacer mi trabajo de mujer, ¿no? Y ahorita escucharlo, profesor, ahorita lo que usted me está diciendo, para mí son palabras duras porque lo son, pero de verdad lo agradezco y me enriquece en el aspecto porque sabe que, si usted sabe que yo tengo a mi padre, pero yo no tuve mucho apego, o sea, a mi papá en el aspecto emocional. Entonces, yo no sé tratar con hombres y no, o sea, no digo por desgracia, sino para mí, a lo mejor crecimiento, no sé, pues me tocaron 3 hijos varones y no sé, realmente a veces no sé cómo tratarlos. Yo admiro mucho a los hombres, los respeto mucho, pero no sé tratar con ellos. Entonces, ahorita, por ejemplo, que usted me está diciendo todo esto, le digo ayer con este hermanito también, Mariano, para mí es como, yo digo, qué tiernos, o sea, de verdad, qué tiernos el que puedan querer aportarme a mí, o sea, algo que yo no sé, algo que yo no puedo entender, por ejemplo, de los hombres. Y ahorita que usted me está diciendo, le digo, para mí son palabras fuertes que a lo mejor mi hijo no me ha dicho, que a lo mejor tiene guardadas, pero creo que necesito escucharlas, o sea, ya, por ejemplo, ahorita que usted lo está diciendo, necesito escucharlas de un varón, porque si no, yo no me doy cuenta, o sea, no puedo. Entonces, eh, pues sí me duele, obviamente, pero pues como dice, tengo que aceptarlo para poder avanzar, porque si no, no voy a poder, pero le agradezco muchísimo, de verdad, en mi corazón, que me lo esté diciendo, aunque me duela, porque sí me duele, pero se lo agradezco mucho. sí, claro, pero les digo, o sea, es parte también, ¿no? De nuestro crecimiento y aprendizaje. Es lo que dice Clemente de Alejandría. Dice, el engaño no se disipa por comparación con la verdad, se destierra. Y se destierra forzándolo, o sea, fíjense, no es sencillo, ¿no? Disipar el error, sino a través de estarlo forzando con la práctica de la verdad. O sea, la verdad, en pocas palabras, pues como una experiencia de vida concreta. O sea, no basta con que yo lo compare, es lo que dice Clemente de Alejandría, por ejemplo, ok, ya conozco el paganismo, conozco el beneficio de las escrituras y ya el error se disipó. No, tengo que involucrarme. O sea, tengo que desterrar esos engaños a través precisamente de la práctica de la verdad. O sea, la verdad no como un concepto, no como algo abstracto, sino como algo que vivencialmente cada uno de nosotros pues tenemos que añadir, perdón, tenemos que asumir. ¿Para qué? Para que nuestro verdadero avance humano se vaya dando de manera gradual y ciertamente de manera paulatina, ¿no? A veces, por ejemplo, la palabra puede ser dura, pero ciertamente es eficaz, o sea, como para que recapacitemos en torno a aspectos que quizá no hemos considerado, por ejemplo, ¿no? O que no hemos ciertamente tomado en cuenta. Entonces, cuando nosotros ampliamos la mirada, vamos como que captando mejor la situación y tenemos
muchos más elementos para entenderla y asumirla de la mejor manera. Por eso es que, ¿no? Para Clemente de Alejandría, el engaño no solo se disipa comparándolo. Ese es el problema que hacemos en las discusiones teóricas. Por ejemplo, en canales donde YouTube, donde critican cierta cosa y solo lo quieren comparar, en este caso, con la verdad. Sí, pero eso no sirve de nada si uno mismo no destierra ese tipo de engaños por medio de la práctica de la verdad. Y la fe, en este caso en particular, pues no es un engaño, es una experiencia real, es una experiencia concreta que resulta ciertamente complicada. Por ejemplo, muchos criticaron a Teresa de Calcuta en vida porque decían que era muy seria. Ahora, si una persona, ¿no? Yo lo veo con mi tía, que saben, ya lleva aquí 6 meses, ¿no? Viviendo poco más de 6 meses con nosotros en la silla de ruedas, acostarla, pararla, el baño. Cuando les da diarrea no les platico. Cuando baña, que de repente se pone necia en esto, en el otro, como adulto mayor que es, ¿no? Si yo con uno puedo experimentar el agobio, imagínate con miles. O sea, no era un juego. O sea, no es una broma de que, ay, sí, qué bonito, ¿cómo estás? Buenos días, ay, cómete tu pastelito. O sea, mire, no. O sea, es lo que yo les decía, y eso el Señor lo sabe perfectamente bien. O sea, sabe que en efecto, ¿no? En términos humanos, Él siempre está al tanto y cerca de nosotros. Por eso San Clemente de Alejandrías dice, Jeremías, el profeta, o mejor, el Espíritu Santo en Jeremías nos muestra a Dios y nos muestra diciendo, yo soy un Dios cercano, no un Dios lejano. O sea, Dios no es un espectador. Dios siempre está involucrado en todas y cada una de las circunstancias de vida que atravesamos. No es alguien que se mantenga a la distancia, ¿no? Viendo con palomitas en la mano, ¿no? O con algún tipo de botana lo que ocurre. Es alguien que está ciertamente involucrado en ello. Incluso añade Jeremías, si un ser humano hiciera algo a escondidas, ¿yo no lo voy a ver? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Dice el Señor. Y esto es importante, o sea, nada pasa desapercibido para Dios. Nada. Él lo ve todo. Nosotros casi nada vemos. Él sí. Y por eso lo primero a lo que nos invita es a no limitarnos a una visión parcializada, porque de ahí es donde brotarán, ¿no? Los principales elementos para la incomprensión. Por ejemplo, cuando uno solo se aferra, ¿no? A la visión que tiene o a la perspectiva que asume. No, pues tenemos que abrirnos a otras perspectivas para obtener amplitud, aun cuando eso no resulte del todo agradable o resulte, pues, de alguna manera molesto, ¿no? Por eso dice también Clemente de Alejandría. Y de nuevo nos dice el Espíritu Santo en Isaías. ¿Quién medirá el cielo con la palma y toda la tierra con el puño? Mira entonces la grandeza de Dios y conmuévete. Adoremos a este de quien afirma el profeta. Ante tu rostro se derretirán los montes, como ante la faz del fuego se derrite la cera. Es decir, Dios es grandioso. Y lo primero que tenemos que hacer es conmovernos. Por ejemplo, decía la hermana, ¿no? La hermana que tienen ahorita en el cuarto, como si estuviera ahí como un perrito. Bueno, pues el Señor la quiere así, con paredes acolchonadas, para que no sufra, y ustedes también cerca de una persona que atraviesa serias dificultades. ¿Está sola? No. El Señor está con ella. Y de esa es la manera puntual en la que él ha establecido una relación íntima, en este caso, ¿no? Digamos, con esa hermana. O sea, eso es lo que a veces también a nosotros ciertamente, ¿no? Se nos olvida. Por ejemplo, tiene un tratamiento psiquiátrico, seguramente tiene una medicación, tiene ciertas condiciones de vida, pero el Señor la quiere adentro, no afuera. Es claro, si la quisiera afuera ya lo estaría. Y no de apenas, desde hace mucho. ¿Qué es lo que quiere en este caso de ustedes? Pues que se ejerciten en la caridad. ¿Cómo? Esforzándose día a día. Y en particular, experimentando sus propias limitaciones. Es decir, los cansancios, las molestias,
los periodos de aridez, ¿no? Como que de incluso coraje que puedo llegar a experimentar para que entendamos dos cosas al menos. Primera, nuestros ejercicios de caridad son siempre limitados. Y dos, los verdaderos protagonistas de esas obras de caridad no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Por eso no está mal experimentar nuestras propias limitaciones, nuestros cansancios, nuestras molestias. Lo que está mal es no superarse, digamos, de ese límite. ¿Entiendes? O sea, este es, digamos, ¿no? Parte de la clave fundamental. Entonces, lo que nos muestra San Clemente de Alejandría es que, a diferencia del paganismo, en la escritura se nos manifiesta un Dios cercano cuya grandeza ni siquiera podemos concebir. No olvidemos que Él lo dijo, mis caminos no son vuestros caminos. Mis caminos no son vuestros caminos. Les dije, Dios no es una idea que nosotros ya asimilamos y que de la cual tenemos todo absolutamente claro, porque no es así, no es así. Por eso lo primero que hace Clemente de Alejandría es mostrar a través de los profetas que está citando, ¿no? Cómo el Dios único, vivo y verdadero es totalmente diferente a lo que nosotros mismos pudiéramos llegar a concebir. Por ejemplo, dice San Clemente, en otra ocasión, Dios quiso manifestarse a sí mismo por medio de Moisés y dijo, ved que soy yo y no hay otro Dios fuera de mí. Yo mataré y daré vida, heriré y sanaré, y no hay quien se libre de mis manos. Ahora, de entrada, estas palabras pueden sonar muy duras, pero en realidad es un gesto de infinita misericordia, porque significa que el hecho de que no haya quien se libre de sus manos significa que está seguro, que puede tener la total certeza de que nada va a salir mal, aun cuando a primera vista nos parezca que todo está perdido o que todo está echado a perder. Por ejemplo, yo mataré y daré vida. Es decir, Él es el dueño, heriré y sanaré, y no hay quien se libre de mis manos. Ahora, ¿en qué mejores manos podríamos estar? O sea, pensemos, ¿no? ¿En qué mejores manos podríamos estar que no fueran ciertamente las suyas? Y dice, por eso también a través de Isaías nos dice, yo soy el Señor, el que proclama la justicia y anuncia la verdad. Reuniros y venid, deliberad a la vez los salvados desde las naciones. No me han conocido los que erigen un trozo de madera como su ídolo y suplican a dioses que no les salvan. Es decir, el que ha conocido a Dios, uno, sabe que Dios es salvación. Y salvación en sentido amplio, porque a veces recuerden, ¿no? Que con frecuencia olvidamos que en griego la palabra soter, de donde sacamos salvación, es sinónimo de curación. Y a veces, para curar, hay que abrir. Cuando una herida está infectada, hay que abrirla para que salga toda la pus que ahí se ha concentrado. ¿Por qué? Porque Dios no es mal hecho. Dios actúa de una manera, ¿no? Sin falla. Ahí es cuando entra, ¿no? Nuestra confianza en Él, donde vemos los acontecimientos y lo que tenemos seguro es que nada está fuera de sus manos y nadie. Aun cuando veamos, ¿no? Digámoslo así, por caminos que nos pueden resultar ciertamente sorpresivos. Pero como él lo dijo, ¿no? No hay quien se libre de mis manos. O sea, al final, todo está en sus manos. Todo. Quiere decir, ¿no? Que todo está bajo su control.
Y eso es lo que a nosotros nos inquieta, porque de fondo nos gustaría que las cosas se dieran de un modo completamente diferente, o de un modo que a mí me resultara más agradable, o de un modo que a mí me resultara satisfactorio. Y no es así. Al final, el que está obrando es Él, no nosotros, ¿no? Por eso dice Clemente, el mismo Señor rechaza a los idólatras diciéndoles, ¿con quién podréis comparar al Señor? ¿Con qué imagen lo vas a comparar? ¿Acaso con la imagen que fabricó el artesano o el orfebre fundió con el oro para después poder adorarlas? No, el Señor es incomparable. Por eso el Padre Pío nos daba también una gran lección diciéndonos, ora, ten fe y no te preocupes. Todo está en sus manos. No hay quien se libre de él. Por eso, para Clemente de Alejandría, es tan fundamental que los ídolos hayan caído ante la manifestación de la verdad, que es justo lo que Cristo hace, encaminarnos hacia la verdad, librarnos pues de las tinieblas del error. Dice, por eso el admirable Moisés, para alejarnos de toda idolatría, exclamó, escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno, y adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás, a Él solo. Entonces, en mi servicio, ¿no? Se reduce la experiencia propia de mi vida. ¿Qué me está pidiendo el Señor? Lo que vivo. Por ejemplo, que arregle una situación familiar largamente omitida. Llegó el momento de ensuciarse las manos, de limpiar toda esa porquería que se fue acumulando durante tanto tiempo. Es como una casa abandonada. Al principio, ni ganas dan de entrar. Hay animales muertos, hay bichos, hay suciedad. Pero cuando se renueva, nos parece maravilloso. Así que algo tengamos claro. Al final, todo saldrá bien. Lo complicado es el proceso. Lo complicado es el proceso, pero el resultado es seguro. Ahí es donde entra la esperanza. Al final, todo saldrá bien. El proceso es complicado. Les puse el ejemplo de Chesterton. Chesterton decía que cuando vemos el mundo y lo vemos horrible, es porque el Padre nos está haciendo un bordado hermosísimo. Si ustedes han hecho bordado o conocen el bordado, verán que por la parte de abajo, la parte trasera, no hay orden. Todo está espantoso y los cortos y los largos no se ve nada. Dice, pero el Padre sonríe y verán la sorpresa que nos llevemos cuando voltee el bordado y nos diga, miren lo que les preparé. Entonces, no tengamos miedo. Es un proceso, es un camino, es un avance. Pero uno, el Señor vive. El Señor no es lejano. El Señor está involucrado. Lo único que nos pide es confiar. No me gusta, pero confío. Todo está en tus manos. Y vuelvo a insistir, en este caso puntualmente con todos, pero más contigo, Paola, deja de ser tan severa contigo. Deja de estarte sobreexigiendo, porque nadie te lo pide, y mucho menos el Señor. Deja de estar elaborándote juicios contra ti, porque son heridas que nadie te ha solicitado. Las heridas son de amor, no de coraje, de frustración, de odio, no. Si el Señor te va a herir con su amor, no con un castigo. Así que deja de estarte lastimando. Y lo mismo para nosotros. Porque si el Señor nos trata bien, aprendamos de Él ese buen trato. No emitir juicios y mantener esa serenidad del corazón día con día.
¿De acuerdo? Bienvenido, mi estimadísimo Edgardo, con traje y todo, ya te estás promoviendo para ser alcalde, gobernador de Lima, Perú, ¿o qué? Voten por mí. Como el alcalde No, Marquito, Diamante. lo que pasa es que hoy fue... Ah, su madre. Ah, mira. No, lo que pasa es que mi sobrino se graduó hoy de medicina. Entonces el acto fue temprano en la tarde y después tenía la clase de catequesis ahí en la Arquidiócesis de Lima. Y ya estoy saliendo y voy en camino. Pero por eso es que saqué el traje del funerario, lo saqué hoy, me lo puse hoy. No, pues ya, perfecto, ¿eh? Ya ese va a ser para Y todos los... con este que me entierren. Exacto, entonces, ¿no? En síntesis, quedémonos con lo siguiente. El Señor vive, todo está en sus manos, nada está fuera de control, ni nadie. El proceso no nos gusta, nada, a nadie le gusta, pero el resultado está garantizado. Por eso el Señor nos invitó con Santa Faustina Kowalska en pleno siglo XX a reducirlo todo a una expresión sencilla. Jesús, en ti confío. Se lo dijo a Santa Faustina. Y aunque veas que oras mucho y que la cosa empeora y que todo se pone peor y que al parecer, ¿no? Las cosas se complicaron, no te inquietes. Tú sígueme diciendo tranquilamente, Jesús, en ti confío. Le decía, no me ates las manos con tus vanas preocupaciones. El demonio lo que quiere es quitarte la paz. No te dejes. Solo dime, Jesús, en ti confío. Así sea de modo serio. Así sea, digamos, con un tono de molestia. Es normal. Es humanamente normal. Pero el resultado no fallará. Aunque todo esté torcido, el resultado no fallará. Y ahí es donde podemos estar tranquilos, ¿de acuerdo? Vale, pues con esto entonces terminamos el día de hoy. Que Dios les bendiga, les acompañe Marisol, Mar, Edgardo, Clara Basto, Clara González, hermana Rocío, Paola, Elizabeth, Hilda, también con sus problemas de internet. Mañana les mando la grabación cuando termine el curso, como a las 2 de la tarde, aprovechando la computadora. Que pasen muy buena noche y acuérdense, Dios vive. No es un Dios lejano, no es un Dios indiferente, no es un Dios inútil, es un Dios grandioso, inconcebible. Dejémonos pues cautivar por ese misterio. Dios es misterio, no es un resultado matemático, es un misterio. Cuando empecemos a entender eso, podremos dormir mejor. ¿Vale? Profesor, ¿le puedo hacer una última pregunta rápido? Ajá. Eh, Estoy pensando hacer ya ve que tengo mi canal de YouTube, entonces hace tiempo que no subo video, pero estaba pensando hacer un video porque, bueno, vi últimamente mucho una polémica con mi profesora de grafología, justamente con mi profesora, y sobre la psicología, porque ha habido mucho entre psicólogos y grafólogos en ese aspecto. Entonces, pues usted sabe que yo he pasado muchos años por terapia psicológica, pero también siento que sí o sea, que sí hay cosas de grafología que a mí me ayudan y me han ayudado a ver, ¿no? Sobre todo en la personalidad. Pero yo quiero compartir esa parte de mi historia en YouTube y decir que a mí realmente lo que me ha funcionado, o sea, y darlo como experiencia es justamente, ahora sí que lo que usted me ha enseñado, ¿no? Lo que he visto con usted. Pero, a ver, aquí hay el problemita de que yo pensaba, digo, bueno, voy a recomendar el canal tanto de Ronnie, porque pues están los videos de usted ahí, y también la parte de Facebook. Pero dije, le voy a preguntar al profesor porque, pues también usted sabe que hay mucho hate, ¿no? Entonces hay gente que yo sé, y a lo mejor es un video que o pega o no pega, porque de repente tengo, no sé, 50, 70,000 vistas y yo que nada más tengo 200. Entonces dije, le voy a preguntar al profesor si está bien que yo recomiende su canal, profesor, o no. Sí,
Sí, ¿Sí? está bien, hazlo. Pero, y aquí sí, aunque suene duro, primero arregla lo que ya tienes encima. Ajá. Esos Sí, 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 tengo videos, un esa inventado. experiencia, ese YouTube puede esperar. Hazlo, pero no Sí, sí, ahorita, sí. porque ya el Bien. encargo es claro, la Ujú. señal es clara. No lo evadas, Ok. no te vayas por acá, aunque sea de la mejor intención. Hasta Ujú. que eso no esté arreglado, adelante. Porque si no Bueno. es omitir las indicaciones Ajá. que el mismo Señor nos está manifestando. ¿De acuerdo? Gracias. Sí. Vale, pues ahora sí, mi estimadísimo Edgardo, qué milagro, qué gusto verte. Un buen abrazo para ti Marisol, para Omar, para Elizabeth, para Rocío, para Paola, Clara González, Clara Basto. Qué gusto que nos podamos reunir, que Dios les bendiga, les acompañe, que pasen buena noche y nos vemos la próxima semana. Dios lo bendiga, profesor. Muchas Gracias, gracias. profe. Excelente clase. Gracias. Gracias. Gracias a todos por rezar por mí. Vale, claro que sí. Nos Sí, vemos la siguiente semana. Los quiero. adiós. Bye. Bye. Bye, bye. Adiós, Gracias. Clara. Gracias.